Les decía hace un ratito, hoy les vamos a contar qué ocurriría en España si mañana hubiera unas elecciones generales. Lo primero que hay que dejar claro es que mañana no va a haber unas elecciones generales. Lo segundo, el qué ocurriría, se lo va a contar Antonio Asencio, que es el director de comunicación de Sigma 2. Antonio, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, José Luis. Buenas noches a todos. Se lo va a contar porque publicáis hoy en el diario El Mundo una encuesta que yo creo que uno de sus titulares podría ser que, según ese estudio, ganaría las elecciones el Partido Popular, pero el Partido Socialista detendría su caída, ¿no? Sí. Bueno, podríamos señalar que la encuesta de hoy del panel El Mundo Sigma 2 pues, apunta efectivamente a una estabilización del escenario electoral con algún ajuste lógico, ¿no? En principio vemos que el PP se afianza en el entorno del 29-30% y lo hace con dos movimientos que pueden parecer contradictorios o al menos difíciles de compaginar. Por una parte, sigue absorbiendo a los Ciudadanos, partido del que sigue quitando hasta un 40% de sus antiguos votantes, y a la vez pone límite a la fortaleza de Vox, al que también estaría sustrayendo un 12% de sus votantes. Son dos tipos de elector, dos tipos de votantes que estaban en las antípodas y que ahora parecen reencontrarse en el PP de Pablo Casado. En cuanto a la izquierda, el PSOE vemos que recupera casi un punto, tras una desmovilización inicial por el efecto de las elecciones de Madrid, cuando se creó un cierto desconcierto entre los votantes de izquierdas, pues era lógico que se produjera algún tipo de recuperación, ¿no? A medida que esos votantes, también a raíz de la publicación de sondeos negativos donde se veía peligrar la mayoría del gobierno, pues podrían estar movilizándose. Y aquí hemos detectado además un movimiento interesante, como es el crecimiento sostenido, no muy brusco, pero sostenido de Más País, que se sitúa en un 5% de los votos, que en una proyección de diputados pues le podrían dar hasta en el entorno de 10 escaños. Estamos hablando, por ejemplo, del doble de estimación de voto que tiene, por ejemplo, Ciudadanos en estos momentos, y es en cierta manera coherente con la buena valoración que tiene Íñigo Rejón entre los votantes, por ejemplo, de Unidas Podemos, donde supera incluso a Ione Belarra. Bueno, nos decías, por tanto, que una de las conclusiones importantes de vuestro estudio, de vuestra encuesta, es que se estabilizan, digamos, los bloques. Se podría añadir, y hemos visto hace un momentito el resultado, se podría añadir estabilidad en el caos, en el sentido de que ahora mismo ninguno de los dos bloques tendría asegurado llegar a la mayoría absoluta, ¿no? Bueno, ahora en la encuesta de hoy, la suma de PP y Vox está, digamos, en el límite. Es verdad que en la anterior encuesta estaba 10 escaños por encima, 185, aquí está en el entorno de 175. Bueno, pues efectivamente, lo que pasa es que hay que quizá comprender los bloques de una manera distinta, ¿no? Por una parte, pues tenemos al PP y Vox, y por otra parte tenemos al PSOE, Podemos y una constelación de partidos que iremos viendo cómo se configuran, ¿no? Pero efectivamente hay bastante igualdad. No sabríamos si debemos denominar bloque de derechas o bloque de izquierdas, digamos bloque de coalición de gobierno y bloque de centro-derecha, que sí está claramente en la oposición al gobierno. ¿Y podéis llegar a determinar en qué se basa ese freno a la caída en el Partido Socialista? Bueno, se ha hablado mucho, por ejemplo, de los indultos, de si eso había tenido efecto o no en el votante socialista. Los indultos, o más bien la manera en la que se han producido los indultos, donde pues ha habido pronunciamientos en cierta forma inesperados, no han tenido en principio un coste directo en términos al menos de estimación de voto. No al menos que se haya reflejado en las encuestas que tanto Sigma 2 como otros institutos de opinión han ido publicando, ¿no? Sobre las causas, por ejemplo, de este asunto, bueno, más que una certeza podemos aventurar algunas hipótesis. La primera es que al gobierno en este tema no se le ha visto tan solo como quizás se esperaba en un principio. Ha tenido algunos apoyos que todos conocemos y eso podría blindar votantes, sobre todo dudosos. Y en segundo lugar, se podría pensar que los votantes, digamos, ideológicamente más contrarios a esta medida, hacía tiempo que ya no estaban en el PSOE y se habían ido probablemente a otros partidos como a Ciudadanos o al propio Partido Popular, ¿no? Por tanto, esa medida, que era la más complicada de digerir, en principio no ha tenido un impacto directo en la estimación de voto, probablemente por estos dos elementos. No los hemos medido, pero parece bastante lógico deducirlo, ¿no? Pues Antonio Asencio, que es el director de comunicación de Sigma 2, gracias por tu tiempo, gracias por contarnos las claves de ese sondeo que publicáis hoy en el diario El Mundo. Un fuerte abrazo, hasta pronto. Gracias a vosotros, un placer.